Horas 37 minutos en toda la República Argentina. Estamos ya en el segundo bloque de Desafío Energético. Ya tenemos la invitada aquí sentada al lado nuestro, a quien le vamos a agradecer enseguidita la deferencia de haber venido hasta la radio, pero quiero contarles algo que tiene que ver con este tema, que vamos a insistir mucho en el programa, porque la verdad es que siempre decimos, somos un programa amigo de la industria, pero con las condiciones de el cuidado del medio ambiente, es decir, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y vamos a insistir en hablar con todos los referentes de las compañías sobre este tema, y vamos a insistir en los temas que tienen que ver con que, sí, Vaca Muerta va a enriquecer al país, va a enriquecer a mucha gente. El tema es, después de Vaca Muerta, ¿qué nos queda, ¿no? Y siempre vamos a preguntarnos eso. Está con nosotros la ingeniera Flavia Ruiz, que es ingeniera química, magíster en Ingeniería Ambiental. ¿Está bien? Bien, me dice que sí. Profesora regular en la carrera de Ingeniería en Petróleo desde el 2006 y también es socia gerente de ALAS, empresa dedicada a realizar diagnóstico y optimización de procesos de oil and gas, Machine Learning aplicado a Ingeniería de Procesos y disciplinas complementarias y capacitación operativa, cómputo de gases de efecto invernadero, huella de carbono, emisiones fugitivas, combustión, etcétera. Este es el mínimo del currículum, porque hay mucho más. También trabajó en la compañía YPF en el pasado. Esta invitación tiene que ver con que se realizó hace días una jornada sobre cambio climático y huella de carbono para entender y profundizar acerca de las emisiones de CO2. Esto fue también organizado por el Centro PYME de NEO y también tuvo el acompañamiento de la empresa Pan American Energy. Ingeniera Flavia Ruiz, o Flavia, buenas noches. Gracias por la deferencia de venirse hasta la radio. Buenas noches, ¿cómo va, Adrián? Bueno, nos vamos a tutear, obviamente. Obvio. ¿Sí? ¿Cómo surge esta idea de hacer esta jornada que, digo, en muchas jornadas que se realizan, yo la verdad que me tomó de sorpresa porque la vi el día después de realizada, así que me la perdí, pero empezar a hablar de cambio climático y de huella de carbono es algo que yo siempre digo, hay cosas que uno sabe que están, pero nadie las dice, ¿no? Y me parece que es uno de los temas en que tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a entender de qué se trata, cuáles son las consecuencias de esto, y sobre todo saber qué se está haciendo. Así que empecemos por la jornada del día 13, ¿verdad? Del día 13 de la semana pasada me convocaron para estas jornadas. Tratamos de armar un poco como te comentaba fuera del aire hace un ratito, es una incertidumbre porque cualquiera, digamos, empresas relacionadas y no relacionadas con el rubro podían adherir. Tratamos de darle una mirada más desde lo técnico, no tan desde de la normativa y demás, que tiene que ver con, bueno, qué empresas tenemos en la zona, qué cosas se pueden hacer, cómo computar y cómo mejorar, sin demonizar ningún tipo de industria. Es decir, bueno, conceptualicemos. Entonces muchas veces lo que nos falta es eso, la conceptualización. En general, los técnicos hablan poco en los programas. Entonces siempre tenemos la arista política, claro, y nunca la parte de cómo se ejecuta, salvo que miremos algún canal, Discovery Channel o ese tipo de cosas. Claro, sí, entonces tenemos como una sí. brecha de, está buenísima la idea, pero la habrán bajado a tierra, ¿qué se hizo después? No lo sé. Entonces, bueno, lo del cambio climático, yo en el 2011, no soy una pionera, hace 40 años que se empezó a tratar el tema. La realidad es que el impacto va tan rápido que no da tiempo a los cambios tecnológicos ni nada. Entonces hay cosas que aunque parezcan pequeñas, las tenemos que visualizar y las mejoras tienen que ser ejecutadas ya. Entonces lo que sea que sume. Entre esas no podemos extrapolar, hay como varias miradas. Lo que está haciendo los países más industrializados con respecto a nosotros, porque la parte positiva de ser un país, de ser países en subdesarrollo, es que hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer que sean diferentes, porque no estamos en una situación crítica a nivel contaminación. Entonces, claro, es muy diferente. Entonces, por eso cuando hemos hablado del tema de los bonos, y yo los bonos los dejo para lo último, porque si a mí me pegas un empujón y me caigo en un precipicio, aunque me dé un bono que me diga vale por 7 vidas,
no me Claro, sirve. claro. Está, Es como un descuento en el cementerio, más o menos. claro, entonces como que esa parte sí es un tecnicismo, es Ujú. una herramienta más que tenemos. Yo vengo de la rama de lo técnico, no tan de la gestión. Entonces, siempre el desafío está como se han ido a lo largo, digamos, de estos últimos años, cambios en los materiales, cambios en las formas de operar, cambios en la forma de procesar, acompañados obviamente de regulaciones, porque necesitamos enmarcarnos en algo, pero desde lo técnico queda una ventana muy grande todavía por hacer y fácilmente ejecutable, si uno lo plantea como al corto, al mediano y al largo plazo. Entonces, eso por un lado. Y con todo este desarrollo de Vaca Muerta, es lo mejor que nos puede pasar que sea algo nuevo. Claro, Porque claro. desde el día uno se puede plasmar diferente. Una de las cosas que por ahí vos leías hace un ratito del tema del Machine Learning, justamente una de las cosas que yo planteé cuando, digamos, escribí lo del Machine Learning aplicado a las plantas de procesamiento, tiene que ver con eso. Si queremos tener un resultado que parece, para mí el medio ambiente debería ser transversal en los diseños, en todo, en la operación. Cuando uno lo asume como transversal o como vos estabas mencionando estos programas en educación, Ujú. ya todo fluye. Me parece que es la mejor parte, porque si hasta para diseñar una tuerca yo la concepciono en forma, digamos, visualizando el medio ambiente y los impactos de esa fabricación claramente serán menores que como se fabricaban en el pasado. Así fue como también se fueron mutando productos que uno a veces piensa que no han sido tanto los cambios. ¿Viste cuando, no sé, te acordás de los desodorantes cuando tenían clorofluor? Sí, Ya sí, no sí, se usa claro. más con CFC. Claro. Primero las etiquetas le ponían sin CFC como y bueno, y llegó un momento que ya no es un producto, digamos, de uso. Bueno, así debería ser extrapolable en todo. Entonces, hoy la normativa también actual se ha ayornado y hay metodologías que incluyen mucho también el factor social. Entonces, la mirada en esto de que es disminuir los gases de efecto invernadero, si en todas las instancias de la educación y los desarrollos técnicos están con la mirada en el menor impacto y en desarrollo sustentable, claramente las emisiones van a disminuir. Después viene el tecnicismo de cómo ponderarlas y de cómo medirlas para ir validando si la ponderación se condice con eso o no. La extrapolación a diferentes regiones, no es lo mismo en un clima seco, hay producción, digamos, de gas y petróleo en zonas selváticas y acá nosotros tenemos la jarilla de 30 centímetros, claro. Entonces esas cosas los cursos de agua, de dónde me abastezco de agua. Entonces cuando en la ponderación de un proyecto tengo en cuenta todo eso, no hay demasiado por lo que pueda salir mal. Después, las cosas que están en curso, hay muchas mejoras que se pueden hacer ya de la mano de lo que ha evolucionado la seguridad ocupacional. Uh-huh. Uno ve fotos, yo que doy clase en la facu siempre le digo a mis alumnos, fíjense lo que era producir antes. Uno ve fotos de los 70 sí, todo y tenía llenos de petróleo encima. Sí, o sin remera, los tipos trabajando arriba de una plataforma. Sí. Hoy eso no pasa. Entonces, hay una evolución muy grande en proteger a las personas y demás. Lo que nos falta por ahí es seguir trabajando en ese aspecto y hoy con la mirada transversal del medio ambiente. Hablo del petróleo y gas porque es la economía que tenemos en la zona. Claro, claro. Sí, así sea para fabricar caramelos. Yo quería preguntarte porque claro. Hay muchas cosas que han pasado en términos de acuerdos sobre medio ambiente. Hemos evolucionado en el lenguaje cuando hablamos del medio ambiente. El sustentable que lo metemos en todo. Sí. Pero yo escuchaba, por ejemplo, tuvimos una charla con el presidente de Shell y él nos hablaba de que la compañía tiene un objetivo de carbono neutro en 2030, que no es muy lejano. Lo que a mí me hace ruido, o yo a veces tengo las sensaciones de que, por un lado está lo que se dice, y por otro lado está lo que ocurre en la realidad, ¿no? Yo hoy hablaba con gente de prensa de YPF
Y yo le decía, ¿a dónde tiran el tema huella de carbono? En el sentido de, o sea, ¿en qué lugar, en qué escala de importancia le dan a la huella de carbono, como el tema ambiental, el cuidado del agua, los residuos de la industria, el tema género? Digo, ¿están en un subsuelo o realmente están en un lugar importante? Bueno, me llevé la sorpresa de que me dicen que está en un lugar muy importante y me dio la noticia de que la vicepresidencia de sustentabilidad va a estar aquí en Neuquén. Ahora, desde tu experiencia, ¿ocupa realmente el lugar que parecería que ocupa por lo que se dice, el tema del cuidado del medio ambiente, la importancia de trabajar sobre eh, ralentizar, no digo revertir porque no creo que se pueda, pero sí ralentizar el cambio climático? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. A ver, hoy es un compromiso internacional que tiene Argentina para independizarlo de cualquier compañía. Sí, sí. Entonces, por las buenas o por una forma o por otra hay que hacerlo. Después, el compromiso, así como se ha evolucionado en seguridad, se ha evolucionado en mejores prácticas. Yo te doy desde lo técnico, ¿no? Hace unos meses presenté un libro, el del Machine Learning. El Machine Learning lo que justamente propongo es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque si no cambiamos cuestiones técnicas, le podemos poner toda la voluntad administrativa y hasta de financiamiento a una actividad, pero hoy algunos diseños quizás tienen un alto porcentaje para su funcionamiento de asistencia de las personas. Entonces vos le estás dando la responsabilidad tanto de la seguridad, la factibilidad de que una planta esté procesando, que por X motivo, porque no sé, se trabaja 24/7, se fue a venteo o lo que sea, a un alto porcentaje, no al total, a una persona. Si uno cambia los diseños, hace a las personas más veedoras y a las plantas más autónomas en toma de decisiones o en alertas que no tengan que ver con los sistemas de instrumentación clásico, porque los diseños son complejos, digamos. Hay todo un tema que se ha evolucionado en seguridad. Hoy no escuchamos que, no sé, alguien está operando y se reventó un recipiente, porque hay todo un cálculo, hay otras cosas en el medio. Pero sin embargo, en lo que es autonomía, falta eso. Entonces, cuando yo pongo lo del Machine Learning, también va en línea con el medio ambiente. Si garantizo que los desvíos que puede haber, que esto es muy técnico, muy operativo, en una instalación, en la producción, que es bastante compleja la actividad, hay una máquina que va evaluando el historial de desvíos, de presiones o lo que sea, y me avisa cuando yo le saco responsabilidad a la atención y a la expertise y a la experiencia a una persona. Eso también tiene un impacto positivo sobre el no venteo. Claro, claro, sí, Entonces, sí, sí. es como que tenemos que ir, o sea, son muchos frentes con una visión transversal del medio ambiente. Ahora, volvamos al punto del cambio climático, que me interesa saber algunas cuestiones que por ahí son como que se han instalado, como por ejemplo, ¿qué es lo que más genera el cambio climático? Uno dice, bueno, ya la existencia del ser humano en sí mismo, Sí. o dice, no, el ganado, porque las heces del ganado generan gases de efecto invernadero. Otro por ahí dice, no, la industria, los plásticos, la fabricación, los vehículos, el uso del combustible fósil. Dice, hay un ranking, digamos, de qué es, en escala de gravedad, qué es lo que más afecta al clima. Ya al nacer estamos, ya al Ya nacer estamos listos. estamos listos. No, pero justamente la demografía, los desarrollos, hay un montón de cosas que tienen que ver con la calidad de vida del ser humano hoy que no las podemos eludir. Entonces, el impacto cero no lo vamos a poder tener. Entonces, siempre todo tiene que ir hacia un desarrollo sustentable, por decirlo de alguna manera, y con las mejores prácticas. El tema del uso del agua. ¿Cómo vamos a compartir? Si yo pudiese hacer una industria más independiente del uso del agua, porque es un recurso que hoy está en crisis. Entonces, todo eso también tiene impacto. El gas de efecto invernadero no es que me está afectando solamente la atmósfera, está afectando también los cambios en los diferentes microclimas y los cambios también ese cambio en el clima también cambia las precipitaciones. Entonces, si yo tengo una zona donde antes necesitaba muchísimo agua y ahora climáticamente la estoy, digamos, es muy integral el manejo. Entonces, hay que tener
para mí es tan amplio el tema que si miro el todo no hago nada. Claro, claro. Ese es el tema. Para mí hay que ir mirando regional y los microsistemas y ver las economías y tratar de que el uso de recursos de la naturaleza disminuya. Entonces, ¿me alcanza con el reciclado está mal? No, está bien, pero ¿me alcanza solo con reciclar? Quizás siempre apuntemos a generar menos residuos. Ahora, por ejemplo, la minería, ¿no? Que es algo muy combatido, Sí. muy Sí. digamos, la minería, decir la minería es como muy amplio, ¿no? Digo, porque los procesos seguramente serán muy diferentes en algún tipo de minería que en otra. ¿Es tan grave, digamos, la consecuencia que tiene sobre el medio ambiente las actividades que pueden realizar las mineras como se está realizando ahora, ¿no? Así a cielo abierto, con utilización de químicos? Y ahí hay que ver, ahí es un rubro que no conozco, los tecnicismos, pero sí, digamos, cualquier industria extractiva, que donde yo no la desarrollo con una visión del todo y con un impacto haciendo uso de los cursos de agua, volvemos a lo mismo, estamos en la misma. Si yo no tomo el medio ambiente como concepto transversal, no hay ni una industria que nos salve. Ahora, parte de la minería, por ejemplo, es la extracción de oro o de algunos metales. Nosotros estamos acostumbrados a tener celulares. Claro, Todo ese es el tema, ¿no? La conducta Claro. de uno repercute en qué es lo qué maquinaria se pone en movimiento para Claro. satisfacer nuestras necesidades. Si hoy pudiese hacer un celular con hojas, capaz que... Claro, claro. Claro, ese es el tema. Por eso al principio te decía, no podemos demonizar la industria. Tenemos que, con el concepto transversal del medio ambiente, tratar de buscar prácticas, pero el tema es acelerar en esa búsqueda y ejecución de las cosas. No me puedo seguir tomando, ya hace 40 años que se empezó a hablar del cambio climático. Ahí te quiero detener un segundito. El tema de la velocidad. Parece que el mundo ha acelerado lo que tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles en virtud de una transición energética que esperemos que llegue. La guerra ha generado un desbalance económico en el orden mundial y también una crisis energética. La pregunta es, Neuquén, Argentina, Vaca Muerta, los procesos se aceleran, todo parecería que va a ir mucho más rápido, se habla de que hay que, decía Pablo Giuliano, que para llegar a los niveles que de YPF decía, tiene que aumentar por 6 la productividad. Todo el mundo habla, digamos, de proyecciones muy importantes y de un ritmo de la actividad muy importante. Digo, el tema medioambiental, incluido la huella de carbono, tienen que estar, también deberían acelerarse para las empresas para que no se nos escape, que nos acordemos tarde, que bueno, llegamos, todo aceleró y nosotros con el medio ambiente vamos allá corriendo en bicicleta cuando nosotros van en una Ferrari. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede estar al lado de la actividad petrolera? El otro día en el curso que dimos para el Centro Pymes, una de las cosas es, a ver, hay industrias que nos hubiesen ayudado más, como fue la fruticultura, por ejemplo, por decir algo. Sí. Hoy estamos hablando, no, que los bosques me ayudan a captar CO2. Bárbaro, teníamos los árboles plantados. Claro, ya ahora no los tenemos. Claro, ¿y cuántas hectáreas se han perdido en estos últimos años? ¿Y cuántos trabajos Claro. hay de lo que es desertificación en Patagonia? Por eso, digo, eso no sé si la responsabilidad es de las empresas petroleras. Hay como muchas aristas, a eso claro. voy. La operadora, es verdad, tiene la visión de producir, ¿no? Producir gas, que el gas es el combustible de transición. Sí. Pero, en mi humilde opinión, es que esa visión de desarrollar economías alternas que vayan acompañando también hace que, o sea, uno tenga una visión integral del desarrollo de una provincia, sumado a que, de paso, tengo un objetivo. No es la velocidad en la que emito, en la que voy a absorber, pero cuanto menos le doy yo a ese aceleramiento, ¿no? Para la emisión de dióxido. Entonces, cuando uno ve los estudios en forma aislada, y ahí es donde no se pueden tomar acciones. Y a ver, y no está mal que cada empresa vea de lo que sabe hacer. Es como si, no sé, uno hoy, por ejemplo, vos estás conduciendo acá y no vas a estar viendo si tomaron agua de más o no.
no está mal, pero si en el todo la visión de desarrollo de las actividades estuvieran enfocado con ese concepto transversal, ya las habilitaciones serían con un efecto sinérgico. Y saliendo de acá de la zona, por ejemplo, es lo que pasa en los polos industriales. Porque acá las instalaciones están, tengo una acá, una allá. Sí. Pero ¿qué pasa donde hay un montón de empresas juntitas? Las habilitaciones son por lo que emite cada una y no lo que se emite en el conjunto. No sirve tampoco. Claro, claro. A eso voy, es lo mismo en las diferentes actividades. Nos quedamos sin tiempo, Perdón. pero yo te voy a invitar a que, Sí. a que nos acompañes Sí. de tanto en tanto, porque un poco para ir haciendo un seguimiento, ¿no? Viste que hay sectores de la política que dicen que tendría que haber un ministerio del medio ambiente. Yo creo que las políticas son las que tienen que estar, las políticas del Sí, Estado. totalmente. Después si es un ministerio, una secretaría, mientras le den los recursos, no importa. Pero digo, hay que hacer un seguimiento de lo que pasa en tema ambiental, me parece que es fundamental para este desafío energético que tenemos todos los neuquinos. Si te parece, en la próxima, quizás vamos a charlar cuando podés, hablamos de cómo se mide. Dale, ahí ¿Cómo tengo, se mide, bueno, es parte del... claro, cómo se mide perdón. esto del efecto, de la emisión de gases de efecto invernadero, si la neutralidad es posible en la actividad hidrocarburífera, si se puede lograr el carbono neutro del que se habla, todos estos temas, si te parece, lo dejamos para una segunda charla. Dale. Gracias, Flavia. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir. La verdad que nos quedaríamos charlando un rato más porque es muy interesante el tema. Estábamos conversando con la ingeniera Flavia Ruiz, ingeniera química, magíster en ingeniería ambiental, profesora regular en la carrera de ingeniería en petróleo desde el año 2006 en la Universidad Nacional del Comahue, ¿verdad? En nuestra Universidad Sí. Nacional del Comahue. Flavia, muchísimas gracias por venir. No, Ha sido gracias muy a ustedes por amable. invitarme. Hasta luego. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Adrián Gianetti, con Miguel Guzmán en la operación técnica y asistencia de producción. Nos encontramos el próximo día miércoles en una nueva edición de Desafío Energético. Muchas gracias.